Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues el día de hoy tendremos el tema adicciones y mi sexualidad. Para esto nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a la que vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, doctora. Bueno, pues buena tarde, muchas gracias. Como siempre, agradecida por este nuevo día, por la oportunidad de estar aquí y sobre todo impartiendo este tema importante y sobre todo informativo. Eh, Agradezco su presencia a los que están aquí de manera física y a los que están de manera virtual de la misma manera. Les hago la mención de que si tienen algún comentario, pregunta sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, pueden hacérnoslo saber levantando su mano y Gerardo amablemente se va a acercar con un micrófono para hacerles llegar y poder escuchar y disipar las dudas que tengamos. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, adicciones y mi sexualidad o las adicciones y la sexualidad, como quieran llamarla, ¿no? Si es que pero son uno de los temas que a veces pareciera que fueran tabú, porque si bien sabemos, la sexualidad a veces es un tabú en donde se cuesta hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor socialmente, religiosamente no se está acostumbrado. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo las adicciones y la sexualidad se relacionan y cómo es que afecta una en otra. Vamos a empezar, por favor. Y bueno, la vida sexual comienza a variar y generalmente se vuelve bastante problemática y muchas veces caótica cuando se vive en una adicción. Cuando el consumo de la sustancia adictiva pasa en una tercera etapa, que viene siendo ya donde hay una dependencia psicológica a la sustancia que se está consumiendo, se vuelve un problema crónico. La vida sexual va a comenzar a deteriorarse por cambios hormonales, neurológicos y vasculares que se producen con el consumo regular de las mismas sustancias de la que se esté consumiendo. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué relación tienen las drogas con la sexualidad? Inicialmente, cuando se trabaja con una persona que está viviendo alguna adicción y entramos en esta área, porque somos seres sexuales y entramos en esta área a trabajarla, la gran mayoría de las veces niegan tener un problema, ¿no? Todo está bien, no tengo problema, al contrario, siento que son mucho más activos, etc., etc. Y cuando empezamos a indagar o profundizar sobre el consumo que se tiene y la sustancia, lógico, se dan cuenta de muchas veces del deterioro en la sexualidad. Entonces, muchas drogas van a reducir considerablemente el deseo sexual, pero algunas de ellas parecen incrementarlo. Y sí, esas son las reacciones que hay. Como pueden no completamente reducir el deseo, pueden excitarse y tener mayor deseo
y que pueden llegar a veces a ser hasta afrodisíacos, ¿no? Buscar una sustancia de cierta manera que les produce ese placer que los hace sin duda afrodisíacos para ellos. Sin embargo, el hecho de que alguna droga aumente el deseo sexual de una persona no significa necesariamente que mejore su actuación sexual o placer. Así es. Entonces, el hecho de que exalte eh, o aumente el deseo sexual no significa que sea placentero y que simplemente tenga una actuación sexual placentera. Porque a final de cuentas, como vamos a ver aquí, vamos a desglosar eh, las, lo que es la sexualidad en su totalidad. Lógica se va a ver un poquito más desmenuzado y ver qué es lo que es realmente la sexualidad. La que sigue. Y bueno, partiendo de lo simple, vamos a desmenuzar, como les digo, lo que es sexualidad, sexo y género, relación sexual y coito. Y bueno, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad viene siendo, va a incluir los comportamientos sexuales que tengamos, las relaciones o las actividades sexuales, la intimidad y cómo la persona decide expresarse, ya sea como hombre, como mujer, como ambos o como ninguno. Es decir, la forma en cómo se hablan, se expresan y las relaciones interpersonales que se vean en lo íntimo, ¿sí? La sexualidad, siempre he dicho, es a cuatro puertas o a cuatro paredes, una puerta, y lo que se haga en la intimidad viene siendo los comportamientos, las actividades y la intimidad con otra persona o a veces de manera solitaria. Lo que sigue, bueno, definir qué es sexo. Y bueno, el sexo viene siendo una etiqueta que nos ponen al nacer, ¿sí? Sin entrar en ámbitos especializados o academistas, el sexo es la etiqueta que nos asigna el doctor al nacer, según la serie de factores fisiológicos como genitales, las hormonas y cromosomas que tengamos. Es lo que nos ponen en el acta de nacimiento y que nos asignan como, es masculino o femenino. Entonces, el sexo, cuando se habla de sexo, viene siendo la etiqueta que nos ponen y nos definen al nacer. La que sigue, en cambio el género es un poquito más complicado y en esta época mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sexo va a incluir roles, expectativas que tiene la sociedad sobre ciertas conductas, pensamientos y características al sexo asignado a una persona. Por ejemplo, las ideas sobre cómo se espera que hombres y mujeres se comporten, se vistan, se comuniquen y contribuyen a construir la concepción del género, ¿sí? Es por eso que si se fijan, aquí puse una imagen donde todos estarán familiarizados que el sexo a veces no define el género, ¿sí? ¿Por qué? Porque se espera que sean sobre las conductas y pensamientos y características que se acompaña el sexo. Eso es lo que se debería de incluir, pero el rol que se maneja es diferente. Este también suele ser masculino o femenino, pero en lugar de referirse a partes del cuerpo, no necesariamente porque tenga genitales de hombre, se va a conducir como tal y viceversa, ¿sí? El sexo asignado y la identidad de género de algunas personas son prácticamente iguales o están alineadas y a estas se les conoce como cisgénero, ¿sí? O las personas que son de cierta manera heterosexuales. La ropa y la apariencia y los comportamientos pueden ser vías para expresar la identidad de género. Y otras personas que sienten que su sexo asignado es distinto a su identidad de género. Y a este se les llama transgénero o trans y no todas viven su proceso de la misma manera. Hay quienes que no se identifican con un sexo o género y estas personas pueden elegir etiquetas como genderqueer, no binarias y de género variable o de género fluido. Y que últimamente pues ha estado pues de bastante difusión donde se habla mucho del género, ¿sí? Y sobre la identidad de género. Entonces el sexo y el género son dos cosas completamente diferentes.
La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es una relación sexual? La relación sexual es el conjunto de comportamientos que se van a realizar al menos dos personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. Las relaciones sexuales pueden incluir pues prácticas como caricias sexuales, sexo oral o el coito. Y bueno, definiendo el coito, pues va a ser la unión sexual entre dos personas. Entonces, definiendo esto, la que sigue, nosotros como seres humanos somos una totalidad de manera física, emocional, social, sexual y espiritual. Cuando se trabaja con una persona en terapia, tenemos que ver todas estas áreas. En lo físico, cómo estás, cómo te percibes, en lo emocional, cómo es que te sientes, qué es lo que sientes, en lo social, cómo son tus relaciones interpersonales, cómo te comportas, qué es lo que piensas, cómo te sientes o generas en la sociedad. A nivel sexual, es otra de las áreas que se trabaja y sobre todo también la manera espiritual, porque cada persona no es un patrón de conducta igual a otra. Unas pueden variar, pueden ser mucho más sociales, por ejemplo, que emocionales o algunas demasiado sexuales y no tan espirituales y pueden cambiar estas esferas. Pero en su totalidad, todos los seres humanos tenemos estas áreas de las cuales se puede trabajar y que en cualquiera de estas podemos tener algún conflicto que vivamos día a día. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar sobre el hombre y la mujer como seres sexuados. Y en esta parte, pues él es Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis y la teoría sobre el funcionamiento de la mente y el comportamiento de las personas y sobre todo que ayude a resolver problemas mentales. En el psicoanálisis, él fue un gran precursor de esta ciencia y que sobre todo es de gran influencia en la psicología. ¿Por qué? Porque de cierta manera es trascendental para de un antes y después, ya que con él y sus aportes de conocimiento sobre el psicoanálisis, que fue una de las primeras teorías o la primera teoría dentro de la psicología, dio mucha información sobre lo que es el ser humano. Y mucha de la teoría del psicoanálisis se basa en la cuestión sexual, como lo vamos a ver ahorita. Y sus aportes principales fueron pues estos, la sexualidad infantil, el complejo de Edipo y de cierta manera las pulsiones. Las pulsiones, por ejemplo, Freud postulaba la existencia de dos fuerzas internas en las personas que tenemos y el impulso erótico sería uno y el otro el impulso de la muerte. Estos impulsos serían fuerzas responsables de las conductas de los individuos en los que son los impulsos y fue una de las principales aportes que tuvo Sigmund Freud. Otro de los aportes pues son el desarrollo sexual o sexualidad infantil. En esta, Freud postularía también una teoría sobre el desarrollo sexual de las personas que comienza desde la lactancia materna. Desde entonces, por eso se dice que todas las personas, de cierta manera, somos seres sexuales. Las interferencias durante el desarrollo de estas fases podría ser la causa de múltiples trastornos en la personalidad y podría ser la causa de diversos traumas o fobias que se manifiestan en una etapa adulta de las personas. Las fases que componen en este proceso de desarrollo en la infancia son las siguientes: la fase oral, la fase anal, la fase fálica y periodo de lactancia y fase genital, que es lo que propone y propuso dentro de la psicología y que fue de gran importancia para conocer el comportamiento de las personas, que sí ha sido controversial y que algunas personas pueden seguirlo o no seguirlo, pero numerosos investigaciones sí nos dan pauta para saber que estas etapas psicosexuales, como las que vemos aquí, de cierta manera, cuando se trabaja en terapia, puedes encontrar mucha información de algunos traumas que se puede estar viviendo. Y en esta parte, por ejemplo, en la etapa psicosexual oral, que el periodo evolutivo es de 0 a 1 año, año y medio más o menos, la descripción sería, es la succión del bebé
del pecho de la madre, sobre la teta o el pecho, ¿no? Y al no satisfacer puede desarrollar hábitos como morderse las uñas, lápices, beber alcohol, fumar, etcétera. La gran mayoría de las personas que necesitan tener algo en la boca, nosotros como psicólogos o como investigadores de la conducta, podríamos decir que tienen una fijación oral o que les gusta mucho estar con un chicle, con un dulce. Bueno, vamos viendo que si en esta etapa a lo mejor no fueron atendidas estas características o esas necesidades psicológicas en el acercamiento con la madre, a lo mejor no me dio pecho lo suficiente o fue de cierta manera distante, aunque estaba pegada a mi madre en el pecho, a lo mejor mi madre estaba ocupada en otro lado, no me ponía atención y son una de las fases donde dice que cuando no se lleva de una manera satisfactoria, lógico, se puede generar de cierta manera ciertas fijaciones y en este caso sería oral. La etapa anal sería de 1 año a 3 años y se relaciona con el control de esfínteres. Al no pasar satisfactoriamente esta etapa, puede expresarse, por ejemplo, el desarrollo de compulsión por la limpieza. Sí, pero para esto pues se tienen, como les digo, hacer todo un análisis, una historia de vida de cada uno de nosotros. La etapa psicosexual fálica es de 3 a 6 años y se relaciona con la manipulación de los genitales. Aquí van a aparecer fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto y que se le llamaría entonces el complejo de Edipo y de Electra. No sé si han escuchado de ese concepto de complejo de Edipo y de Electra. Y bueno, para evitar la sanación se adoptan características del padre del mismo sexo, con lo que aparece la instancia psíquica del superyo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el complejo de Edipo es un núcleo de neurosis donde el niño de 6 años más o menos se vuelve consciente de la naturaleza sexual de la que tiene entre sus padres y de cierta manera quiere ocupar el lugar del padre. En este caso, si es varón y su mamá se ve cortejada por el padre, de cierta manera son los niños que son muy celosos y que no dejan que besen a la madre y etc, etc. Bueno, ese es el complejo de Edipo, cuando el niño se enamora de la mamá o viceversa, que las niñas ven a su papá como un todo. Entonces, las investigaciones de Sigmund Freud hablan de estos dos comportamientos, del complejo de Edipo y de Electra, donde se desarrolla de 3 a 6 años y que los niños tienen este comportamiento. Y bueno, si no se pasa de una manera favorable, lógico, puede generar ciertos problemas más adelante. De cierta manera, la etapa latente de 6 a 11 años es un periodo donde las pulsiones sexuales van a aparecer como dormidas para dar paso a un proceso de aprendizaje y destreza. Van a estar más o menos como, no va a haber alguna incitación sexual o algunas ganas de conocer más allá, más que de convivir, ¿sí? Entonces, en estas 3 etapas, sí hay alguna característica sexual y en esta sería latente porque se queda como que calmada en estos años. Y a partir de la etapa de los 12 años en adelante, aparece la etapa psicosexual que es la genital. Aquí, lógico, los cambios biológicos de la pubertad van a reaparecer como los impulsos sexuales. Hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se integra hacia una sexualidad adulta y madura. En esta parte de la etapa genital es donde ya nosotros empezamos a ver las diferencias, nuestro crecimiento de vello púbico o de las mamas, en este caso si somos damas o niñas, y de cierta manera vamos viendo la diferencia de uno a otro de nuestros pares y que por consiguiente nos van haciendo una definición sexual en el entorno social que vivimos o cómo nos sentimos. Y la sexualidad tiene varios componentes, sobre todo el autoconocimiento. Aquí, ¿qué tanto nos conocemos en nuestra sexualidad? Ya hablamos de lo que es la sexualidad y bueno, ¿qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta?
cómo me gusta a mí tener relaciones sexuales o con qué tipo de personas me gusta tener relaciones sexuales, cómo me gusta estar dentro de una relación íntima. Entonces, muchas veces se hace y es muy común que se haga y se dice, ay, pues lo hago por obligación o porque tengo que cumplir o porque pues es algo que es parte del matrimonio o relación de pareja, pero qué tanto es el disfrute. A final de cuentas, la sexualidad se tiene que disfrutar. Si es cierto, como seres sexuales tenemos esa pulsión, esa necesidad de desahogarnos, pero qué tanto la disfrutamos y qué tanto nos conocemos y que tenemos este autoconocimiento de nuestra sexualidad, que me gusta, que no me gusta, cómo me gusta, en qué lugar me gusta, cómo me gusta intimar, con qué tipo de personas me gusta intimar, qué tipo de caricias, etc., etc., etc. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora pues sería el autoconcepto, ¿sí? Pues ya supimos que era qué sexo soy o me defino como tal, qué identidad soy la que tengo, de identidad de género, que es la que hablábamos hace rato, qué rol es el que tengo dentro de mi sexualidad, si soy pasivo o soy activo, y qué tipo de preferencia son las que tengo. ¿Sí? Entonces, dentro de la sexualidad está el autoconcepto el primero es autoconocimiento y el segundo autoconcepto. ¿Qué sexo es el que yo tengo y me define como tal? ¿Qué identidad de género es el que tengo y en el cual pertenezco? ¿Cuál es el rol que tengo dentro de mi sexualidad? Y sobre todo la preferencia en la misma. La que sigue sería la autoaceptación. ¿Qué tanto acepto mi sexualidad como la estoy viviendo el día de hoy? ¿Me gusta, me agrada, me desagrada, me incomoda, me es indiferente? Porque hay personas, sí, adelante. Sí, claro. Así, en la lámina anterior, Sí, claro, nos ¿te, vamos a anterior. te podrías extender un poquito en cada uno de los puntos? Sí, Por qué te lo pido? Porque la segunda lámina está bien específico, sí, pero aquí, podemos. si tú te extiendes con cada uno de los puntos, me lo aclaras mejor. Sí, claro. ¿Qué autoconcepto tienes, por ejemplo, de ti mismo? Uno, ya vimos lo que es el sexo, que me define como tal, que es la etiqueta que me pusieron, ¿ok? Es lo principal. En mi autoconcepto tengo que saber, porque hay personas que aunque le hayan puesto, por ejemplo, la etiqueta al nacer que es varón, si ellos no se sienten como tal, lógico va a haber un conflicto, ¿sí? En su autoconcepto dentro de la sexualidad. Lo mismo que identidad de género, ¿sí? Como hablábamos, hay personas que pueden actuar o vestirse de cierta manera y nos, por ejemplo, hay personas que se visten muy masculinas siendo mujeres y no necesariamente tengan una preferencia diferente a hacerse atraídas por un hombre o a ser atraídas por mujeres. A ellas les gustan simplemente los hombres, solo que su vestimenta es diferente, pero en la identidad de género es donde se complicaba un poquito más la situación, porque ahí va a depender mucho cómo es que yo, mi género, lo voy a ubicar. ¿Sí? Igual, si no me siento asexual, que no me siento atraída por nada ni nadie, que ahora están las personas que se le llaman de cierta manera, ¿cómo dijimos? Se me fue y que es muy no binarias y que ahora se está utilizando y queriendo que no se les catalogue como A o sea, niño o niña, hombre o mujer o masculino o femenino, simplemente una persona, ¿sí? O como un ser, como ellos dicen, soy algo. Y sobre todo, esa es la identidad. El rol tiene que ver dentro de la sexualidad, ¿qué rol? Siempre va a haber dentro de la sexualidad un rol. Si yo soy el dominante y la otra persona va a ser pasiva. O qué tan pasiva soy o qué tan dominante me gusta ser dentro de una relación sexual. Por eso antes de esto, definimos lo que eran las relaciones sexuales y que vienen siendo el conjunto de comportamientos que tenemos dentro de la intimidad. Entonces, ¿qué rol es el que juego? Para eso es el autoconcepto. Tengo que saber qué rol me gusta jugar dentro de la intimidad. Si me gusta ser el ejecutante, el activo,
O el pasivo, el que me gusta simplemente recibir placer. ¿Sí? Y sobre todo el otro, la preferencia. ¿Qué tipo de preferencias tengo? ¿Sí? Sexuales. Y ahí entran, por ejemplo, eh, con qué tipo de personas me gusta estar, con qué tipo de objetos me gusta tener relaciones sexuales, donde entrarían ya juegos eróticos y cuál es mi preferencia dentro de la sexualidad para tener un autoconcepto ya más definido. Y es donde hay muchas complicaciones porque a veces en ciertas parejas alguna de las dos partes quiere tener alguna fantasía, el otro se espanta, hey, no, espérame, o sea, aquí no entra conmigo. Y recordemos que en la sexualidad, pues debe de ser ambas partes con consentimiento para realizar ciertas conductas o comportamientos. ¿Sí quedó un poquito más claro? ¿Sí? ¿Alguien más que tenga algún? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, no, sí, ¿no? Sí, para no irnos hasta el fondo y después que te Ok, regreses. quisiéramos, a ver, entonces quiero pensar que la parte sana de la persona en esta parte de la sexualidad, al tener un autoconcepto, es tener bien definidos los 4 puntos. Exacto. Yo tengo tener un autoconcepto definido de qué sexo es el que tengo, ¿sí? O me define como tal, qué identidad de género pertenezco, igual qué rol dentro de la misma relación sexual voy a tener o ejecutar y qué preferencias tengo dentro de mi sexualidad. Entonces, cuando sabes todo ese tipo de situaciones, lógico, una relación sexual se hace más placentera, que es de lo que venimos a hablar. Y cómo las adicciones dentro de la sexualidad a veces hacen estas disfunciones, ¿sí? Porque vienen otros elementos a nivel cerebral o neuronal que cambian el disfrute. Sí, pueden tener mucho sexo, pero no llegan a un placer total. De que eso es de lo que se trata el tema del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿En cuál íbamos? En autoconcepto y autoaceptación. ¿Qué tanto me acepto yo con mi sexualidad, con mis comportamientos, con mi género, con el rol que tengo, con la identidad, como decíamos ahorita, de todos los puntos del autoconcepto? ¿Qué tanto acepto mi sexualidad? ¿Va? La que sigue sería, y también otro de los componentes es con el otro, con la otra persona que yo tengo esta relación íntima, qué tipo de comunicación tengo con ella, ¿sí? Dentro de mi sexualidad, qué tiempo le doy también, qué tipo de, si tenemos confianza en platicarnos o decirles esto me agrada, esto no me agrada, esto me gusta, esto no me gusta, esto acepto, esto no acepto. Entonces, ese tipo de confianza de decir, o si se va a experimentar algo, qué tan abierta estoy a admitirlo, porque como les repito, a veces se hace forzado de una manera, pues por cumplir, ¿no? Y de lo que se trata la sexualidad es de disfrutar. El respeto sobre todo, cuando hay alguien que te dice no, pues hay que también saber respetar que si te dicen no, es no, y no forzar, porque entonces sería de cierta manera muy complicado y la relación con el otro pues se ve de cierta manera pues incómoda. Tolerancia, individualidad y sobre todo el coito. Esos son los otros componentes que tiene la sexualidad en general. Y bueno, con honestidad, ahora sí vamos a hablar de honestidad. ¿Cuántas veces tuviste relaciones sexuales sin consumir? Para las personas que han consumido, bueno, ¿cuántas veces han tenido relaciones sexuales sin consumir y cómo han sido? Si ustedes hacen un ejercicio, ¿qué tan agradable o placentero ha sido? O si no ha sido placentero o agradable. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando se ve una adicción, se busca esa sustancia para activar esa parte que me ayude de cierta manera a mantenerme activo en esta esfera que es la sexualidad. Ahora, ¿cuántas veces usaste sustancia para lograr estimularte? Y dentro de las adicciones se ve que muchas de las personas que usan ciertas sustancias necesitan esa sustancia para estimularse, ¿sí? Para buscar
ese placer momentáneo, porque a veces pues es momentáneo, pero qué tanto, por ejemplo, lo disfruta, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces usaste sustancia para lograr estimularte? La que sigue. ¿Cuántas veces, aún con consumo, no pudiste tener relaciones sexuales? Esa es otra de las preguntas que se queda para cada uno de los que están escuchando este tema. Consumiendo, hay que ser honestos. A ver, vamos siendo honestos. ¿Cuántas de las veces que yo estaba consumiendo no pude tener el coito, o sea, la penetración? El coito es la penetración o la cópula de uno a otro, ¿sí? Entonces, muchas veces no se da y se tiene la fantasía que son, uff, que fregón en la cama o que, uff, fue extasiante. Y no, a lo mejor es la misma imaginación o lo mismo que proyecta la misma sustancia activa. Pero en sí, las relaciones sexuales muchas veces no llegan al coito. ¿Por qué? Porque a veces puede haber una eyaculación precoz y pues no llegan a lo que es el coito total. Ahora, ¿cómo consideras que es mejor tu vida sexual? ¿Con consumo o sin consumo? Y vamos a ver los efectos físicos que tienen cada una. Vamos a tocar algunas sustancias y de los efectos físicos que tienen cada una de las sustancias en nuestro cuerpo y sobre todo en la sexualidad. El alcohol. El alcohol va a dificultar para la erección y la penetración, como lo vimos cuando hablamos del alcoholismo o los problemas con el alcohol en nuestro cuerpo. Una de las una de las áreas que dificultaba era la cuestión sexual. ¿Por qué? Porque va a retrasar el orgasmo y va a tener baja calidad de placer. En la mujer va a disminuir la lubricación vaginal, va a dificultar el orgasmo y va a ser de baja calidad. Y lógico, va a haber trastornos neurológicos, endocrinos y vasculares que van a reducir la respuesta sexual. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener erección, por ejemplo, los varones, pero al momento de tener el coito, la penetración se les va a dificultar en la penetración. Como dice aquí Shakespeare, el alcohol provoca el deseo, pero frustra la ejecución. Entonces, muchas veces se va en busca de una pastillita azul o de una sustancia más activa o de una sustancia que me potencialice de cierta manera a nivel muscular o de cierta manera, sí, para que pueda tener esa erección plena, pero no necesariamente esto tiene que ser placentero. Y como dice aquí, es un mito que el alcohol sea afrodisíaco, comentando que hay un aparente aumento de deseo erótico tras la ingesta de alcohol moderada, pero la realidad es que dificulta el orgasmo femenino y precipita la disfunción eréctil en el hombre. Por no hablar de los conflictos de pareja que se van a derivar tras la ingesta abusiva del alcohol, puesto que exacerba las conductas celosas y predispone a la violencia dentro de la sexualidad y el alcohol. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, la heroína. La heroína a nivel sexual, lógico, es un depresor del sistema nervioso central. Va a disminuir el interés sexual completamente. Las personas que consumen heroína no tienen una gran atracción por querer tener un deseo sexual o tener ese contacto íntimo con otra persona. ¿Por qué? Porque el efecto que hace la heroína en las personas es que multiplica o potencializa, como se inyecta la gran mayoría de las veces la heroína. Hay referencias donde dicen que al inyectarse la heroína, la explosión es, si ustedes han tenido un orgasmo así total dentro de la intimidad, son 40 o 50 veces más el inyectarse heroína. Entonces, cuando ellos comparan que tienen una relación pareja, pues se les hace insignificante. Entonces es por eso que las personas que usan heroína dejan de buscar ese contacto con las otras personas. Aparte que va a retrasar en la eyaculación, va a tener alteraciones en la erección, como puede tener una erección muy fuerte o definitivamente no puede tener erecciones. Va a tener dificultad
para conseguir el orgasmo. Puede estar ahí arriba, 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 pero como él dentro de la droga le ha tenido o tener la sensación de placer es mucho mayor, lógico, le cuesta encontrar el clímax de la relación dentro de la intimidad. Y si hablamos de la heroína, se sucede una inhibición del orgasmo, de eyaculación, deseo sexual inhibido, fracaso eréctil en el varón y en la mujer va a aparecer anorgasmia, falta de deseo y sobre todo alteraciones menstruales. Como les digo, la heroína va a desinhibir completamente el deseo sexual de las personas. La que sigue, la cocaína. La cocaína sí va a elevar el apetito sexual, sí va a querer tener relaciones sexuales, bastante alterada. En un ratito van a querer tener relaciones sexuales cuando se empieza a consumir cocaína. Y los trastornos de la erección puede ser de impotencia o erecciones dolorosas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener una erección muy, muy, muy fuerte, pero les va a doler porque como es presión arterial, a final de cuentas es un músculo que se va a poner erecto a través de la presión arterial, lógico, puede ser tan erecto que le puede doler, ¿sí? También puede aparecer un desinterés sexual y el uso tópico tiene efectos anestésicos. Me tocó conocer a varias chicas que consumían cocaína a nivel genital, esto para no sentir de cierta manera placer dentro de sus relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque de cierta manera ellas no tenían un interés sexual y con eso anestesiaban su área genital para el momento de penetración, pues no sentir completamente ningún placer. La cocaína pues va a dar lugar al efecto contravertido en la relación de la respuesta sexual. Su uso esporádico puede incrementar las sensaciones corporales, pero su uso habitual puede provocar en ocasiones difusión eréctil y priapismo, que es la erección dolorosa y permanente, que puede durar a veces hasta horas con el pene erecto, pero es demasiado dolorosa y no se puede bajar fácilmente. Así como una importante pérdida de deseo sexual, o sea, son los extremos completamente. Esta droga ha demostrado ser un potente anestésico local, reduciendo la sensibilidad genital, además de magnificar las conductas celotípicas, celos fuera de control. Las personas que consumen cocaína son una de las personas más celosas que existen. La celotipia entra dentro de los cocainómanos muy recurrentemente. La que sigue. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. La marihuana. Los efectos de la marihuana en la sexualidad va a lentecer los reflejos, va a ser muy lento, muy pausado, va a disminuir la lubricación, van a tener poca lubricación ambos, ya sea varón o hembra, y va a inhibir la producción de espermatozoides derivados del cannabis y marihuana y hachís. Respecto a las sustancias derivadas del cannabis como la marihuana y hachís, se ha constatado casos de mujeres con disminución de lubricación vaginal, lo que en ocasiones hace el coito mucho más doloroso, porque al resecarse la vagina de la mujer, lógico en la penetración, va a ser bastante doloroso. Su consumo continuado suele conducir el desinterés por el sexo. Por su parte, hay referencias de que el cannabis aumenta la percepción sensorial y provoca distorsiones en la noción del tiempo, pero en el 15% de las mujeres se queja de sequedad vaginal, porque les digo, es muy tardado para la eyaculación o va a tardar para la producción de espermatozoides. El consumo prolongado puede reducir también niveles de testosterona y líquido seminal, así como el funcionamiento ovárico de las mujeres. Este es el efecto que tiene la marihuana en la sexualidad. Y bueno, las drogas de diseño desinhiben totalmente el comportamiento. Sí, se va a sentir una euforia total por la sexualidad. Van a dificultar la erección en algunas ocasiones y empobrecen el gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan tener, por ejemplo, mucha euforia, muchas ganas, mucho placer y de cierta manera erección, pero el goce no va a ser total. El disfrutar la sexualidad
se les hace complicado. Algunos psiquiatras dicen que las drogas de diseño producen insomnio en ambos sexos, un incremento del rendimiento físico intelectual y gran euforia. De ahí que actúen sobre sensaciones orgásmicas, pero hay un efecto rebote, impidiendo mantener la erección manteniendo la erección durante varias horas en hombre y elevando riesgos cardíacos en ambos sexos. ¿Por qué? Porque también en varias drogas de diseño, la erección puede tener varias horas el efecto y es bastante doloroso y complicado de bajar esa sensación de placer, sobre todo en los genitales. Y bueno, los efectos conductuales que tiene la adicción en la sexualidad, ¿sí? Hay una duda aquí. Sí, claro. Disculpa, no lo vi. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, es en la lámina anterior. Sí, nos vamos a la anterior. Disculpe mi ignorancia, mi falta de conocimiento. Drogas de diseño, ¿a qué se refiere? Son drogas de diseño, son pastillas como éxtasis, Viagra, Ok. son todas aquellas que están hechas en laboratorios, LSD, algunos ácidos que son, sí, puede entrar. Eso es una estimulación, es para estimularla, pero igual tiene que ser prescripta por un médico. Y lo que vemos aquí que normalmente pues no funciona y voy y me compro una, pero a veces no es necesaria. Tienes que, por ejemplo, trabajar más en la cuestión corporal que en la cuestión médica, porque pues eso te va a durar un ratito. Pero si trabajas más la cuestión ya física y corporal, puede ser de mayor ayuda y no depender de una pastilla para ser funcional en la cama o en el sexo o en la sexualidad. Aquí también Gracias. sí. Y aquí también entra el cristal, las drogas de diseño. Son de las más potentes que hay. Y bueno, los efectos conductuales que vamos a tener en las adicciones y la sexualidad, pues que dentro de las adicciones, estando dentro del ámbito de las adicciones o consumiendo, se ven muchas experiencias lésbicas y homosexuales, no siendo de de este género de que yo, si yo soy, por ejemplo, mujer y nunca he tenido una relación sexual con una mujer, pero consumo y me hace sentir o querer tener placer con otras mujeres, donde entran las fantasías, tanto de hombres como mujeres, y se ven estas experiencias lésbicas homosexuales, ¿sí? Igual desde el alcohol, la marihuana, la cocaína. He tenido pacientes donde me hacen referencia que llegaron a tener una experiencia lésbica o homosexual dentro de los efectos de la conducta consumiendo. Sobre todo se da el sadomasoquismo, la prostitución, el bullerismo, la pornografía, el fetichismo y el pluralismo en orgías. Entonces, los efectos conductuales cuando hay una adicción son estos que se ven aquí. Experiencias lésbicas y homosexuales dentro del consumo, el sadomasoquismo, la prostitución, la pornografía, el bullerismo, el fetichismo y el pluralismo en orgías. Y no necesariamente tiene que ser placentero, simplemente lo hacen por hacer, pero no se llega a disfrutar. ¿De qué es lo que se trata aquí? La que sigue es muy visual, pero es una ilusión, engaño, ¿no? Porque muchas personas consumiendo o dentro de una adicción piensan ser unos don Juanes, así como está aquí, ¿no? Se sienten que son unos don Juanes y realmente no son. A veces son bastante patéticos, ¿no? Sus situaciones dentro de las conductas en una adicción o sentirse poderosos, gigantes que tienen a lo mejor el miembro más grande que han visto y no, son ilusiones a veces o que están con, no sé, con ciertas modelos y pues tú ves que a veces no es la modelo que ellos ven, ¿no? Porque todo es una gran fantasía y son las distorsiones que se viven dentro de una adicción. Y pues la realidad es esta, que pues
Así se ven, frustrados, de cierta manera cuando se dan cuenta que no es lo que ellos creían ser o actuar como tal, o en el consumo y así. También, como les decía, dentro de las drogas de diseño y la cocaína se ve mucho la celotipia, muchísimo, muchísimo, a tal grado de tener de cierta manera paranoias o delirios de persecución o hasta ver a la señora, es que vi a mi esposa acostado con otro en mi cama cuando estaba completamente drogado, pues, o sea, llegan a tener esa ilusión visual o fantasiosa de que veían a alguien que estaba con su pareja, consumiendo, teniendo sexo, etc., etc., pero bajo los efectos de la droga se ve mucho la celotipia en lo que es la cocaína y las drogas de diseño. Los efectos psicológicos, lógico, como individuo, les da mucha vergüenza, sobre todo hablar de este tema cuando se ve una adicción. Se genera mucho sentimiento de culpa por el tipo de relaciones que se llegan a tener en la intimidad y porque, como les decía al principio, como es un tema tabú, a veces cuesta platicar sobre este. De cierta manera, podremos encontrar depresión y resentimiento en nuestra propia sexualidad. Y en cuestiones de pareja, pues va a haber distanciamiento, va a haber conflictos, inseguridad y hasta separaciones cuando se consume y tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Porque a veces como pareja pues se miente o se dice, no, estuvo espectacular, ya, pero con tal de que se quite, ¿no? O, ay, no, fue fabuloso, pero ya, con tal de que me dejes dormir o viceversa. Entonces, o sí, le voy a hacer caso ya para que deje de estarme molestando, pero en sí, pues no hay suficiente confianza, como hablamos, como para hablar, ¿sabes qué? No me gusta que cuando estemos tú y yo, de cierta manera estés consumiendo, porque se teme o se da el temor a que vaya a haber distanciamiento, pero de todas maneras se da. Hay distanciamiento, conflictos, inseguridad y separación en las parejas. Y bueno, un ejercicio de honestidad. Vamos a la que sigue. Que muchas de las personas que recaen refieren a haber encontrado como su principal disparador el aspecto sexual. Muchas personas que viven o que han vivido y que están en un proceso de recuperación o en abstinencia, muchas veces pueden recaer a su propia adicción o a la adicción que están cursando o trabajando por cuestiones sexuales. La sexualidad puede ser un área más frágil de la autoestima de una persona en recuperación y sobre todo la desintoxicación regresa de una potencia y respuesta sexual de 7 a 8 meses después de haber dejado de consumir, para poder decir que soy completamente, estoy limpio y sobre todo desintoxicado de aquella sustancia que yo estaba consumiendo y entonces sí empezar a disfrutar y tener un goce sexual. Y bueno, para este tema, más que nada les pido que sean honestos con ustedes mismos o con las personas que han vivido una adicción y cómo es su sexualidad después de toda la información que se dio aquí y sobre todo si hay algún detalle que quisieran trabajarlo, pues buscar ayuda profesional, ya sea con un psicólogo, un sexólogo, para aminorar de cierta manera la problemática que tengan en estos dos temas, que es la adicción y la sexualidad. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Qué les pareció el tema? Sí, aquí mira, aquí. Ah, Bien, ok. en una de las láminas te escuché que dijiste que la sexualidad era diferente al género. Sí. No lo entendí bien, porque al final si te defines con un género, pues puedes tener sexualidad, ¿no? O Sí. sexo. La sexualidad es el comportamiento que se tiene en la intimidad, ¿sí? Es lo que tú haces con tu pareja y el género es como tú te comportas
con tu pareja. ¿Sí? Si yo soy, por ejemplo, una mujer o de sexo o un rol femenino, a lo mejor con mi pareja me gusta tener un rol masculino, dominante, que yo soy la que tengo de cierta manera cierto control dentro de la relación. Y de igual manera, a lo mejor físicamente mis genitales no son de mujer, pero yo quiero actuar como hombre o me defino o quiero sentir y hacer cosas que hacen los hombres. Mm, Hace más de 25 años ¿Sí? no había tanta apertura de cuestión de la red. No hablábamos de la cuestión esta del género, Ujú. porque estaba definido hombre, Mujer y ya. mujer y homosexual Ujú. hasta ese tiempo. Sí, A partir de toda la apertura del internet, derivó todo este show. sí, Estoy hablando de que en estos 25 años todo esto se disparó sí, y el homosexual lo hizo fluir de una manera muy rápida. sí, Y mi pregunta va derivada en tu experiencia en sí, estos 20 años, sí. este, ¿cómo impacta? Porque también veo que los jóvenes, en lo particular, en lo poco que veo jóvenes, no se drogan Ujú. ni no toman. Sí, Sin embargo, sí hay ciertos comportamientos asexuales. sí, Mi pregunta va derivada a esto. Yo en adultos de 30, 40, que, que o menores de 30, ujú, no veo una correlación de una sustancia con un problema sexual. sí, Sin embargo, lo veo de los 20 o 30 hacia acá, se ve o tuvimos cierta, cierta experiencia de ese tipo de la que acabas de hablar. sí. Entonces, a lo que voy, mi pregunta es en la cuestión de los jóvenes, de acuerdo a tu experiencia, cómo lo definimos o de qué manera se dispara si no es con una droga? Lo que pasa es que ahorita, en la actualidad, y al final, como dices tú, antes era hombre, mujer y homosexual y no había mucho, o sea, era párale contar. Pero ahorita con la identidad de género y todo, diversidad de género y la inclusión, los jóvenes han buscado mucho pero a final de cuentas no se terminan de conocer ellos sexualmente qué es lo que quieren o quiénes son. Por eso hablamos mucho del autoconocimiento, qué tanto conozco, me conozco o el autoconcepto. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes, y me ha tocado tener en consulta, donde llegan muchachas de 13 años que porque tienen sus amigas que son así, ella quiere experimentar ciertas situaciones o que son lesbianas o que son gays, etc., etc. Y se da mucho el permitirse experimentar ese tipo de cosas que antes a lo mejor no se veía o se hacía de manera oculta. Entonces, el hecho de que haya más apertura, sobre todo, hace que haya más confusión entre los jóvenes y a veces lleguen a decir, pues no, a mí no me interesa tener algún rol sexual o una actividad sexual, o a veces puede venir de algún trauma o de alguna herida que puedan llegar a tener, que llegaron a ser tocados de niños o que llegaron a ser violados y que de cierta manera generaron un rechazo a la sexualidad de que no quiero que me toquen por protección. O viceversa, puede ser el lado opuesto de que me ha tocado personas o niñas que fueron gente ya grande, que fueron tocadas a una etapa muy temprana y que generaron y despertaron esa sensación sexual que ahorita pues son ninfómanas. Les gusta tener demasiado sexo. ¿Por qué? Porque las despertaron antes de tiempo, que es lo que hablamos del desarrollo psicosexual.
Entonces, ahí tiene que ver varias cosas, no podemos definir como tal, pero en la actualidad sí hay mucha confusión en los jóvenes, no saben lo que quieren, no saben quiénes son, no saben sus preferencias, a veces se dejan llevar y lo mejor sería que tengan un autoconocimiento pleno de quiénes son a nivel sexual y ya de una manera más profunda, pero sobre todo profesional. Porque leen, sí, yo siento esto, yo esto, o mis amigas son esto, o soy aquello, se van como que contracorriente, ¿no? Y realmente a veces pues no llegan a disfrutar, lo hacen por hacerlo, ¿no? No digo que esté mal o esté bien, pero para mí sería importante que buscaran una ayuda donde les ayude a autoconocerse y sobre todo autoaceptarse el autoconcepto que cada uno tenga. Si eres hombre, si eres mujer, si eres bisexual, si eres homosexual, si eres transexual, si no te atrae el género o tener relaciones sexuales, pero que estés bien definido y que tengas un autoconocimiento pleno de tu sexualidad. Sería lo más sano, ¿no? Pero son temas muy tabú o que todavía no hay mucha apertura en escuelas, o si se llegan a dar un tipo de pláticas así, pues hay personas que se espantan o que no quieren eh, profundizar. ¿Por qué? Porque les da miedo lo que puedan llegar a descubrir. Así de fácil. Pero hay mucha confusión. Con la apertura hay más confusión, porque hay mucha información, mucha información. Y alguien puede decir esto es verdad y alguien lo puede tomar como su verdad y a veces pues no es tan sano como podría ser para él. A lo mejor para otra persona sí, pero para la otra persona no. Por eso el autoconocimiento debe ser personal y buscar ayuda, más en la cuestión sexual. Por eso hay sexólogos, hay psicólogos especializados en sexualidad que te podrían ayudar a saber qué es lo que quieres y quién eres en la sexualidad. Y no necesariamente sí, yo te puedo recomendar. Bueno, si tienes necesidad, conozco a varias personas Eh, que tienen especialidad en sexualidad Digo y yo, que son buenos. perdón que te interrumpa, yo, mucha de mi inquietud de venir para acá es por ayudar a mis hijos, los más grandes. Ujú, Y te puedo decir, son muy distintos ambos. Tengo una mujer, tengo un varón. sí. Este, ahorita en el tiempo del día al estudiante les da miedo bailar, no Mm, bailan. ujú, Y uno está, órale, pues órale, vete a la fiesta y baila y experimenta y todo, pero no hay interés. ujú. Y si tú quieres, los bailes de hoy están muy sexualizados, Sí. son muy, Los temas que también que hay en las canciones son también. muy abiertos, Sí. vaya. Este, y, y sí, me interesa, porque ya no me vuelvo a regresar. Hace 25 años había ciertos grupos, te invitaban a capacitarte para conocerte, y Ujú. ahora no se habla, sobre todo por lo complejo que es el tema. Sí, muy complejo. A eso me refiero yo, si existe alguien que le entre y que sepa más o menos ubicar en este caso las personas. Sí, claro que sí. Le doy los datos de dos que tengo que le puedo recomendar y que son muy buenos y que le ayudaría mucho a final de cuentas a desinhibirse y en el momento que ellos estén preparados para tener su vida sexual activa, pues que sea de disfrute, ¿no? Pero con conocimiento de causa y sobre todo, y autoconocimiento pleno. Así es, pero ahorita hay mucha confusión y si tú te inclinas más hacia un lado, hacia un género, otros se sienten ofendidos, otros se sienten atacados y no se trata de atacar a nadie, se trata de que sea pues aceptado, ¿no? Las conductas sexuales de cada quien, pero siempre con respeto, hablamos de respeto. Así es, se tiene que respetar la sexualidad de cada quien de una manera, como dices tú, individual y social. Así es. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, pues agradezco mucho las aportaciones que han tenido en este tema el día de hoy y pues agradezco su atención a las personas que estuvieron conectadas y a ustedes que estuvieron de manera presencial. Muchas gracias.
Muy bien. Agradecemos a la doctora Jacibe Gastelo por el desarrollo del tema del día de hoy. También mencionarles que las hojas que hemos estado entregándoles es un pequeño resumen de los temas que estamos viendo diariamente y que se lo pueden llevar para información personal o bien pueden ser portador de un mensaje de vida que lo pueden regalar o dejarlo en su casa y alguien que lo vea y lea la información le puede servir. Bueno, compañeros, entonces hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que leamos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.